Continuamos nuestra reflexión de la historia de la espiritualidad. Seguimos hablando del cristianismo antiguo. Ahora nos vamos a situar ya hacia el siglo VI, que para algunos incluso ya lo consideran como parte de la Edad Media. Y hablemos ahora, retomando un tema que habíamos visto en algún video anterior, sobre las experiencias monacales, estas experiencias de estos hombres que se alejan del mundo para vivir en comunidades, ¿verdad? Con esta vida austera, tratando de imitar a Cristo, ¿no? Con toda la espiritualidad monacal que ya vimos. Y centrémonos en un personaje que es fundamental cuando hablamos de la vida monacal, que es precisamente San Benito de Nursia. San Benito, evidentemente, es el gran representante del monacato occidental. Si bien existen grandes ejemplos del monacato occidental, es decir, que van influyendo y que van generando movimientos interesantes como el de Casiano en Roma o en África del Norte con San Agustín o incluso San Martín de Tours en las Galias, debemos decir que el mayor representante del monacato occidental es precisamente San Benito de Nursia, gracias a su Regula Monacorum. Por lo tanto, profundicemos un poco sobre este escrito en su índole espiritual, comenzando en primer lugar diciendo quién es San Benito. San Benito, ¿verdad? Sus datos biográficos en general nos llegan gracias a el comentario que va haciendo los diálogos San Gregorio Magno, que fue papa, y que antes de ser papa fue benedictino. Entonces él se dedica a hacer estudios sobre la vida de San Benito. Claro, esta búsqueda de San Gregorio por ver la vida de San Benito, pues tiene sus fuentes. Él toma como fuentes en primer lugar a un hombre llamado Constantino, que fue el segundo abad de Monte Cassino, Valentiniano, que fue un monje de Monte Cassino y que después fue el abad en el Subiaco, Simplicio, que fue el tercer abad de Monte Cassino, y Honorato, ¿verdad?, abad de Subiaco. Ellos pues son sus fuentes primordiales para poder estructurar la vida de San Benito. San Benito pues nace en Nursia, Italia Central, hacia el año del 480, hijo de una familia noble, pero pues ciertamente a él le toca ver todas las convulsiones sociales que se están viviendo dentro de Europa por la invasión de los bárbaros, ¿verdad? Cómo se va configurando todo. Obviamente pues también va creciendo en algunos aspectos una crisis, ¿verdad?, moral, ¿verdad?, una degradación moral que se va viviendo. Y entonces él decide huir, ¿verdad? Decide empezar a tener una vida de santidad, porque él se da cuenta que esos ambientes que se están generando ahorita por este momento, pues son momentos difíciles, son momentos turbios. Él prefiere mejor huir para poder encontrar en la soledad algo de santidad. Y entonces es cuando él llega al Subiaco, y ahí permanece durante 3 años llevando una vida estricta, ¿no?, de penitencia, de soledad, para poder vivir precisamente este proyecto que él se está proponiendo. Pero obviamente pues la santidad llama y obviamente pues de repente empieza justamente a recibir, ¿verdad?, gente que quiere estar con él, quieren haber discípulos, y de manera especial llama la atención unos monjes de Vicovaro que quieren que él sea su abad. Y entonces pues Benito no se resiste, dice, bueno, voy a dirigirlos. Pero estos monjes, ¿verdad?, cuando empezaron a ver que San Benito se la llevaba en serio, que era estricto, que era una vida ascética dura, pues piensan incluso envenenarlo. Es decir, por un lado, primero querían tenerlo, y luego, como vieron que era muy estricto, mejor prefieren envenenarlo, ¿no? Y entonces dice, ¿verdad?, cuentan la historia, que lo quisieron envenenar. San Benito sale avante de esto y decide retirarse de nuevo al Subiaco, ¿no?, para seguir adelante. Ahí pues llegan más discípulos y es cuando empieza él a organizar, ¿verdad?, en 12 grupos de 12 monjes cada comunidad, ¿no? Y empieza él pues a escribir, ¿verdad? Primeramente empieza a guiarse de las reglas de Pacomio, ¿verdad?, y de San Basilio, para tratar de organizar las cosas. Y obviamente de ahí va a empezar las bases para escribir su regla monacal propiamente, ¿no? Y podemos ver, bueno, cómo él va creciendo, ¿no?, va fortaleciendo hasta que después él llega a Monte Cassino. Era una montaña escarpada ubicada entre Roma y Nápoles, donde había habido una fortaleza romana y había también unos restos de un templo dedicado a los dioses Apolo y Júpiter, ¿no?, de la cultura romana. Entonces ahí los monjes destruyen las cosas y empiezan ahí a edificar su monasterio, y ahí pues empieza pues una grande efervescencia de este movimiento, hasta que muere en el 547. La regla monacal de
de San Benito, obviamente, pues de una gran riqueza, de una gran valía, ¿no? Una regla que seguramente se escribió entre el 534 al 547, ¿no? Que es aproximadamente la época en la que él la va escribiendo. Y pues esta regla va a reflejar justamente pues la sabiduría, la discreción y la prudencia que va teniendo San Benito propiamente. ¿Cuáles serían las fuentes que va proponiendo justamente Benito para escribir esto? Las fuentes, ¿de dónde se basa San Benito para tener estas fuentes? Pues en primer lugar tenemos la Sagrada Escritura. Obviamente todo lo que va diciendo San Benito pues parte del encuentro con la Sagrada Escritura en cuanto tal. En segundo lugar, podríamos decir que la regla de San Benito pues está influenciada por la regla de San Pacomio, de San Basilio, de San Agustín, ¿no? De las colaciones monásticas e instituciones de Casiano. Es decir, San Benito conoce otro tipo de reglas, otro tipo de escritos referente a los monjes y obviamente, ¿verdad?, es algo importante para él, ¿no? De ahí va a tomar algunas cosas. En tercer lugar, tenemos una obra que se llama La Regla del Maestro, que es la obra de un autor desconocido, que consistía en una serie de preceptos monásticos acerca de cómo debe de vivir los monjes dentro del monasterio, ¿verdad?, dentro de esta situación. Y obviamente era un libro especial de espiritualidad para los monjes. Obviamente entonces San Benito va a usarla como una de sus fuentes. Y por supuesto, pues su experiencia personal, como decíamos, ¿no? Su prudencia, sus situaciones, lo que él ha vivido, pues también le va ayudando, ¿no? Son las fuentes esenciales. Ahora bien, tenemos también la estructura de esta regla. Podemos decir que la estructura está de la siguiente manera, como tal. En primer lugar, tendremos el prólogo, después vendría el capítulo 1 sobre los fines y destinatarios de la regla, luego del capítulo 2 al 3, lo que es la familia monástica, luego del 4 al 7, la sección ascética, donde va mostrando pues la vida de comunidad, verá cómo debe estar cimentada sobre la virtud de la humildad, la obediencia y el silencio. Luego el capítulo del 8 al 20, donde va a enfatizar la organización minuciosa de la llamada Opus Dei, es decir, el oficio litúrgico coral, y da menos importancia a la oración privada, o sea, lo importante es la oración de la comunidad, ¿no? Luego en el capítulo del 21 al 22 sobre el dormitorio, los capítulos del 23 al 30 el código penal o disciplinar, luego en el capítulo del 31 al 41 la administración de los bienes y la alimentación de los monjes, del 42 al 46 serían las satisfacciones penales en caso de incumplimiento de la regla, ¿no? Del 47 al 52 el llamado trabajo y la lección divina, del 53 al 56 serían las salidas de huéspedes, regalos y mesa del abad, del 57 al 65 la admisión para nuevos monjes, en el 66 la organización interna del monasterio, en el 67 al 71 un suplemento, ¿verdad?, donde hay temas varios, ¿no?, relaciones fraternas, las salidas del monasterio, cómo se tienen que hacer, y finalmente, ¿verdad?, en el 72 tendremos el compendio de exhortaciones y al concluir un epílogo, ¿no? Entonces tendríamos nosotros aquí estas características de la estructura de la obra de San Benito. Ahora bien, ¿cuál es el mérito de esta obra de San Benito, ¿no?, de esta regla? Porque uno dirá, es un genio de las reglas monásticas. No, no, porque como decíamos, tiene como bases otras reglas monásticas. No es que todo se le ocurrió a él, ¿no? Tiene su propia experiencia, su propia reflexión, pero también tiene pues su propia situación, ¿no?, de ver otras obras que estaban en el entorno. Entonces, la novedad o la grandeza de esta obra de San Benito no estriba ni que sea muy original, ¿no?, ni que sea algo extraordinariamente novedoso, no, no, sino el grande logro de San Benito es precisamente su capacidad de síntesis. Esa es la clave de todo, ¿no? Su capacidad de síntesis, en la que él es capaz de juntar lo que se ha dicho y a partir de su experiencia va conjuntando todo eso. Ese es el grande aporte de San Benito, que fue capaz de hacer esta síntesis para poder, y que organizó todo lo que existía, sintetizando para que pudiera vivirse realmente esta experiencia dentro de la vida monástica. Obviamente la regla de San Benito pues se empieza a difundir por un lado, claro, por el hecho de que es una gran síntesis y eso pues ayudaba a poner cierto orden en las cosas, pero quizás lo que ayudó mucho más a la difusión de la regla de San Benito
fue precisamente pues Gregorio Magno, porque San Gregorio Magno, antes de ser papa, de que lo nombraran papa, él se había ido de monje con los benedictinos, él conocía la regla, la vivió él mismo, ¿no? Entonces, cuando él es papa, ¿verdad? Que no quería ser papa, pero bueno, al final lo obligan, pues él cuando sube al papado, bueno, él le empieza a decir que debe de haber orden en los monasterios de todo lo que sería el imperio de Occidente, ¿no? Que si bien estaba dividido en provincias, el Papa tiene cierto poder, y obviamente el Papa Gregorio dice, no, pues todos los monasterios a partir de ahora van a seguir la regla de San Benito. Entonces, si bien era un ejemplo de síntesis y ya tenía grandes fuerzas, obviamente, pues lo que el Papa está colocando es de mayor influencia, ¿no? Porque ahora el Papa ordena que todos los monasterios tengan la regla de San Benito, entonces todas las demás reglas quedan abajo y todos tienen que seguir la regla de San Benito. Entonces, obviamente eso pues le va a dar mucho más fama, ¿no? Porque el Papa la está promulgando en ese momento. Que ciertamente tenía su valía como tal, decimos, ¿no? Esta síntesis que organizaba de mejor manera ciertas cosas, pero bueno, con eso pues obviamente va a agarrar una fuerza mucho mayor, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían las ideas, fuerzas o los elementos de la espiritualidad benedictina que podemos nosotros entresacar de esta regla monástica? Entonces, podríamos ver nosotros, en primer lugar, dentro de la regla monástica, el tema del teocentrismo. Aquí, pues, nos referimos a que el centro de todo es Dios. Cuando un monje entra al monasterio, pues lo que busca es a Dios. Por eso decimos que es el teocentrismo. Toda la regla está fundada en esta idea. Todo lo que haces es para encontrarte con Dios, ¿no? Para vivir unido con Dios. Por lo tanto, el principio de todo es encontrarse con Dios. Incluso, ¿verdad? Uno de los elementos que se dice en la regla monástica, cuando alguien viene al monasterio, ¿verdad? Un candidato que quiere entrar al monasterio, ¿no? Dice, lo primero que hay que preguntarle es si viene buscando a Dios, ¿no? Es la clave de todo. O sea, si alguien va al monasterio y dice, no, yo no busco a Dios, estoy buscando una casa, bueno, pues entonces no tiene ningún sentido. Uno tiene que buscar a Dios, ¿no? Esto es lo primero. Por eso la regla es teocéntrica, es decir, todo lo que se haga, todo lo que se organice dentro del monasterio está basado precisamente en el encuentro con Dios, encontrarse profundamente con Dios. En segundo lugar, vemos el tema de la humildad y la obediencia. Obviamente, San Benito considera que el hombre que busca a Dios, bueno, pues se tiene que ver reflejado en su vida. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Pues en primer lugar con la humildad y obviamente con la obediencia. La humildad que implica precisamente ir transformando profundamente la vida, ¿no? San Benito dice que hay varios grados para vivir la humildad, ¿no? Y entonces él dice, para vivir la humildad necesitamos en primer lugar tener el temor de Dios. Es decir, lo fundamental. Nadie puede ser humilde si no es temeroso de Dios. Primero hay que ser temeroso de Dios. En segundo lugar, dice, no amar a los propios deseos ni buscar el placer, ¿no? Entonces, para ser humilde, pues no estoy buscando mis propios deseos, ¿no? Sino estoy buscando los de Dios, ¿no? O sea, soy humilde. En tercer lugar, la obediencia, ¿verdad? Al superior por amor a Dios. En cuarto lugar, la obediencia serena ante las dificultades o las injusticias. En quinto lugar, dice él, confesar con sencillez todas las faltas, aun las secretas alabadas. O sea, alguien que es humilde reconoce delante de su superior pues, su flaqueza, ¿no? Porque está en crecimiento, ¿no? En sexto lugar, la alegría, ¿no? Incluso ante los malos tratos o los trabajos duros, ¿no? Ser alegre, ¿no? Una persona humilde es alegre en todo momento, incluso en los trabajos difíciles. O sea, si en los trabajos difíciles estoy de malas, bueno, pues entonces no soy tan humilde porque estoy buscando mi comodidad, ¿no? También hay que considerarse el menor a todos, ¿verdad? No solo con la lengua, sino también con el corazón, ser menor. No creerme superior, lo mejor de este mundo, ¿no? Hacer, obviamente, lo que manda la regla. Eso es un ejemplo de humildad. Cuando yo cumplo la regla siguiendo al superior, obviamente. En noveno lugar, hay que controlar la lengua, ¿no? Y por lo tanto vivir el silencio. La humildad, el silencio en la vida espiritual, dice San Benito, es fruto de la humildad. Alguien que no guarda silencio, pues es que no es humilde, ¿no? Es soberbio, ¿no? Porque tiene algo más que decir, no quiere que Dios hable, ¿no? En décimo lugar, dice no reírse con estrépito, ¿no? Eso es una característica también de la humildad. Posteriormente dice hablar con gravedad, con gentileza, con modestia, ¿no? O sea, sin alzar la voz, o sea, hablar bien, ¿no? Con calma, ¿no? Eso es otro elemento primordial para la vida de humildad. Y por supuesto, dice, manifestar no con menos humildad en la conducta que en el corazón. Es decir,
Lo que yo tengo dentro lo tengo que manifestar exteriormente. Y lo que manifiesto exteriormente tiene que estar dentro. No debo de vivir de apariencias. Porque si vivo de apariencias, pues entonces realmente no vivo la experiencia de la humildad. En tercer lugar, otra característica importante es el tema del cristocentrismo. Así como el monje es un buscador de Dios, decíamos, entonces también el monje tiene que ser alguien que debe reconocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y el único rey al que se debe de servir. Por lo tanto, diría a San Benito, no antepongas nunca nada al amor a Cristo, porque el monje es aquel que busca precisamente la experiencia de Cristo. En cuarto lugar, tendríamos la fraternidad, que es algo vital, pues si se supone que van a vivir como monjes, pues significa que van a vivir en fraternidad, ¿no? Entonces, nada debe de anteponerse al amor de Cristo y por lo tanto nada debe de anteponerse al amor con los demás, ¿no? Incluso esta fraternidad dentro del monasterio, pero también con los de afuera, dice. Entonces, cuando venga algún peregrino, dice, recíbanlo como si fueran Cristo, ¿no? O sea, entonces, tienen que vivir dentro de la comunidad como cristianos, ¿verdad? Reconociendo a Cristo en el hermano, pero también al peregrino que llega. Nada de que llegó un peregrino y bueno, pues hay que se las arregle. No, es Cristo que está llegando a tu vida. En quinto lugar tendríamos lo que llamamos el Opus Dei, es decir, lo que marcamos hace un momento, ¿no? El oficio coral, ¿no? Perfectamente regulado hasta el más mínimo detalle que tiene esto. Otro elemento, ¿verdad? Es la lectio divina, que por lo menos, ¿verdad? Implica 3 horas diarias de oración, ¿no? De lectio divina. En séptimo lugar, pues la oración personal. En octavo lugar sería el trabajo manual, que aquí verá es el famoso lema de ora et labora, que si bien no se encuentra en ninguna parte de la regla benedictina, sí sintetiza propiamente pues, el ejemplo, ¿no? O sea, el trabajo manual va acompañado de la oración. No es que yo trabajo y me olvido de la oración, no, es que mi mismo trabajo es parte de la oración, ¿no? Yo oro y trabajo, ¿no? El ora et labora, entonces sí no es de San Benito, no está en la regla, pero sí es un lema que sintetiza la idea de San Benito. Tú oras y trabajas, y las dos cosas van íntimamente unidas, ¿no? Eso es algo muy importante. También tenemos, ¿verdad?, el tema de la conversatio morum, que sería la conversión a Dios, ¿no? Por la obediencia. O sea, yo me convierto a Dios, yo vivo el espíritu de conversión cuando obedezco, ¿no? Alguien que está en proceso de conversión obedece. Y entonces un monje, ¿cómo va a demostrar que está convirtiéndose? Porque es capaz de obedecer, ¿no? Tenemos también la sólida estructura jerárquica que va marcando él, ¿no? El abad, el prior, el decano, o sea, que son elementos de la vida del monacato benedictino. Y por supuesto el tema de la soledad y el silencio, ¿no? Que ayudan obviamente dentro de la vida de comunidad como tal. De tal manera que, pues, estas serían en breve, ¿verdad? Las ideas base, las ideas fuerza que podríamos ver nosotros de la espiritualidad del monacato benedictino, ¿no? A partir de su regla monástica. Entonces, con esto tendríamos algunas pautas fundamentales de lo que San Benito va colocando, de lo que nos va proponiendo dentro de este proceso de vida espiritual. Entonces, con esto, pues, tendríamos ya, a grosso modo, pues, una presentación, por un lado, del cristianismo antiguo con lo que sería primero el martirio, luego el monacato, luego itinerarios específicos, como hemos visto ya con San Gregorio de Niza, con San Agustín, y de manera especial, ¿verdad? El aporte, ¿verdad?, de la regla benedictina, que es de grande valía, espiritualmente hablando, ¿no? Todo lo que aporta la regla no solamente culturalmente, no solamente de disciplina, sino también de índole espiritual, la regla de San Benito. Y bueno, entonces con esto tendríamos, a grosso modo, un primer acercamiento a lo que sería el cristianismo primitivo, de cómo se va consolidando en sus diferentes estructuras y cómo van aportando elementos esenciales para la vida dentro del crecimiento del cristianismo de índole espiritual. Con esto pues terminaríamos este video.